Llegó el saqueo. 27 de febrero, por 40 comenzó la batalla del saqueo y a Venezuela movió. 27 de febrero, por 40 comenzó. Saludos hombres y mujeres de nuestra América rebelde, bienvenidos al Ajicero. Hoy de nuevo estamos problematizando, estamos impulsando la discusión crítica de diversos temas de interés nacional e internacional. Les habla Carlos Alberto Novella, hoy en compañía de Miguel Denis y Satia Rengifo, en el complemento, en la discusión, en el comentario del tema que nos atañe el día de hoy, que es la crisis educativa a nivel nacional, en el capítulo de la Universidad Venezolana. Es importante destacar que salimos a través de Radio Guarura TV. ¿Cómo estás, Miguel? Saludos compañeros y compañeras, recuerden que nos pueden ver a través de las páginas como La Guarura-impresa.blogspot.com, radioguarura.webly.com, los canales de YouTube Ajicero Guarura, en las redes de internet como Facebook, como Twitter, igual a través de Ajicero Guarura, y en los portales informativos que nos transmiten como aporrea.org y un conjunto de radios comunitarias que transmiten este programa. Hoy vamos a tocar el tema de lo que ha sido la crisis universitaria, como lo decía Carlos. Una crisis que explota en los últimos meses por lo que ha sido el problema salarial, el problema económico del conjunto de trabajadores de la universidad, no solamente los profesores, que de alguna manera fueron, digamos, el gremio más mediático. Sin embargo, también hay una cantidad de movilizaciones, parte del sindicato de trabajadores, de administrativos, de obreros, y bueno, un complejo cuadro universitario de diversos sujetos en lucha, diversas posiciones políticas también que vuelven más compleja la situación, recordando también que antes de esta explosión del paro nacional que hubo en los últimos meses, antes de eso hubo diversos paros, diversas movilizaciones, paros de 48 horas, de 24 horas, también conflictos internos entre trabajadores y las autoridades universitarias, y bueno, todo un complejo que se va cada vez entrando en crisis. Bueno, Satia, hoy tenemos aquí también comentando. Saludos. Saludos Miguel, saludos Carlos, saludos a todos nuestros radioescuchas. Muy contenta de estar participando en esta palestra comunicacional y militante como lo es el Ajicero. En este tema que nos jala las orejas y nos llama la atención a toda la juventud, como es el sistema educativo. Está en crisis, está en descomposición. Esos son los panoramas generales que vamos a tratar a lo largo del tema de hoy. Una visión macro, que no es algo nada más que acontece en Venezuela, hay que verlos desde el plano general. El sistema educativo es un tema que se está debatiendo desde Chile, en Colombia, donde se hacen exigencias necesarias sobre una educación pública, gratuita, mejores salarios, la transformación que nos llama el día de hoy a la educación que necesitamos, a la educación necesaria. Bueno, es importante hacer mención que este espacio, este programa hoy lo vamos a dedicar a la memoria de Sergio Rodríguez, que fue estudiante y trabajador de la Universidad Central de Venezuela. Él fue asesinado el 23 de septiembre del año 1993, a 20 años de su asesinato, en un escenario, en aquel contexto de un auge importante de las luchas populares, de un enfrentamiento violento, directo, con las fuerzas del Estado, con reclamos de presupuestos justos por el tema de la lucha por el pasaje estudiantil y reivindicaciones concretas que hoy preservamos, que hoy tenemos la obligación como estudiantes de preservar, mejorar y expandir. El homenaje a este espacio, la dedicación de este espacio de reflexión es a la memoria de Sergio Rodríguez y tantos mártires que han dado su vida por los más nobles ideales de lucha en términos de una transformación real del sistema educativo, las instituciones educativas, pero del país en general. Pensamiento que no se puede quedar en la desidia, que no es nada más para llevarlo en las banderas, sino es para gestar. Es para ser ejemplo y creación emanadora de lo que necesitamos y requerimos en las actuales condiciones que tenemos en nuestra dinámica nacional. Que es necesario como idea fundamental de este espacio, o al menos de esta reflexión concreta el día de hoy, es que la crisis, ya lo mencionaba Miguel, no se reduce al tema salarial, que fue el que se impulsó a través de medios de comunicación y ocupó titulares y todas las pautas de prensa. Eso es parte del problema y es parte de una lucha justa que cómo no apoyar las exigencias de los trabajadores, llámese como se llame, sea personal administrativo, obrero o profesor, en términos del salario que le permite poder alimentarse, poder vestirse, poder vivir en condiciones dignas. ¿Cómo estar en contra de eso como estudiantes? ¿Cómo poner por encima de esas luchas algunos derechos válidos importantes como el derecho a la educación, pero que sin embargo, analizándolo de una perspectiva de clase, es necesario la solidaridad de parte del movimiento estudiantil hacia toda lucha
que emprendan los trabajadores por las mejores de sus condiciones concretas. Para desarrollar este cuadro político vamos a tener diversas entrevistas en todo el programa. Ahorita vale la pena introducir los sujetos gremiales de esta lucha. En primer caso la FAPU, que es la Federación de Profesores, sobre todo de las universidades autónomas, quienes fueron los que llamaron al paro nacional de universidades, el paro indefinido. Hay que caracterizar bien este sujeto. En primer lugar, es un sujeto claramente ligado con la oposición política del país, con sujetos reaccionarios, incluso dentro de las universidades ha estado desvinculado y en contra de la lucha de diversos trabajadores, como los trabajadores tercerizados del Jardín Botánico, también pronunciándose en contra de las elecciones igualitarias dentro de las universidades, y un conjunto de factores en donde se perfila como también defensores del sistema de castas, por decirlo de alguna manera, que vive en la universidad. Sin embargo, con el detrimento de los salarios, la FAPU, digamos, encabeza la lucha del lado de los profesores, exigiendo mejores salarios a través de lo que fueron las normas de homologación y desconociendo la propuesta de contrato colectivo, una propuesta más amplia, una normativa laboral mucho más estructurada y más fuerte, y en donde los trabajadores participan con mayor fuerza. La FAPU ha desconocido esta propuesta, ha estado en contra desde un principio, ni siquiera ha discutido el contrato colectivo, sino se ha mostrado en contra, y ese ha sido el papel que ha jugado la FAPU. Por un lado, lucha aparentemente por los salarios de los profesores, pero por otro lado, las propuestas más avanzadas, las propuestas de lucha que han llevado otros sindicatos de trabajadores, incluso en un contrato donde amalgama todos los sectores universitarios, de trabajadores obreros hasta profesores y administrativos. Por otro lado, se enmarcan diversas federaciones sindicales agrupadas en la Central Socialista de Trabajadores, que han tenido una posición, la verdad, lamentablemente muy pasiva, sin incidencia de lucha, sin incidencia, sin movilizaciones, sin presión en la lucha por un salario, sino más bien apoyando las primeras iniciativas de aumento salarial del gobierno, que en realidad fueron iniciativas bien precarias, en donde estas federaciones simplemente han jugado el papel de aceptar lo que dice el gobierno y defender estas posiciones sin dar un salto crítico, un salto movilizador de parte de los trabajadores. Y aquí entra un tercer actor, que han sido otras federaciones de trabajadores agrupados en FETRA universitarios, que sí se han movilizado, que han dado una lucha importante por este contrato colectivo. Que de hecho, para lograr las mesas de negociación, las mesas de discusión, no fue un regalo de parte del Ministerio de Educación, sino que fue parte de movilización y de lucha, Exacto. en todo caso. Y entonces, en función de esto, aquí se perfila un tercer actor dentro de las federaciones de trabajo revolucionarias que se reivindican dentro del proceso bolivariano, pero críticas y con una base social dispuesta a luchar, dispuesta a defender sus derechos y a luchar en este caso por un contrato colectivo justo. Ahorita vamos a tener la entrevista de una delegada sindical de esta federación, en este caso del Sindicato Nacional de Trabajadores de la UCB, Sinatra UCB, la compañera Adriana Bravo, delegada sindical y trabajadora de la Organización de Bienestar Estudiantil en la UCB. Adelante, Adriana. Aló, Hola, saludos Adriana. saludos, buenas tardes. Buenas tardes. La primera pregunta sería, ¿cuál ha sido el contexto y los antecedentes del conflicto en los últimos años? Sí, bueno, efectivamente, antes de la firma de la contratación colectiva unificada, esta lucha se inicia a propósito de el vencimiento de nuestra anterior contratación colectiva que habíamos suscrito con el Ministerio de Educación Universitaria entre el año 2008-2010. Vencida esa contratación, los trabajadores iniciamos una lucha para que se pudiese suscribir la subsiguiente. Sin embargo, esta lucha tuvo dos características importantes. Una de ellas es que solicitábamos el reconocimiento de nuestra federación, una federación que agrupa 28 organizaciones sindicales específicas del sector universitario, y además de eso, como una segunda vertiente, solicitábamos un incremento salarial que llevaba consigo el pago de los pasivos laborales pendientes desde el año 1998. Esta lucha se inicia en el año 2010 y cristaliza las inquietudes y las expectativas de los trabajadores justamente en el mes de julio de este año 2013 con la firma de la nueva contratación colectiva. ¿Cómo se desarrolló el proceso de lucha de esta última contratación colectiva y cuál fue el logro final?
Bueno, mira, la lucha consistió básicamente en la movilización permanente de los trabajadores universitarios que formamos parte de FETRA Universitario o FETRA Sud en proceso de conversión a FETRA Universitario. Eso fue una movilización permanente y un conjunto de reuniones que en ocasiones dimos con autoridades del Ministerio de Educación Universitaria y autoridades del Ministerio del Trabajo actual. En esta lucha la enfocamos de dos maneras. La primera era para el reconocimiento legítimo de nuestra federación y la participación de nuestros representantes en las mesas de negociaciones que se fuesen a dar en la contratación colectiva. ¿Qué caracterizó la lucha que dimos los trabajadores? Que fuimos nosotros que en primera instancia presentamos nuestra propuesta para contratación colectiva. Ella fue consignada en enero de este año y finalmente pudimos llegar a negociaciones con el Ministerio de Educación, con el Ministerio del Trabajo como árbitro en el pasado mes de junio. Lo importante de esa lucha es que todo se dio de acuerdo a la propuesta que habíamos hecho de contratación colectiva y finalmente participaron los miembros de la federación. ¿Y qué perspectivas de lucha se plantean ahora a lo interno de la universidad? Sí, bueno, efectivamente, dada ya los resultados que obtuvimos y el incremento salarial del cual estamos siendo beneficiados aproximadamente 128.000 trabajadores en el sector universitario. De entre estos 128.000 podemos incluir a los trabajadores del sector docente o académico. La lucha tiene dos vertientes. En la primera, o sea, nosotros permanecemos en las comisiones de seguimiento para que se acate y se dé cumplimiento estricto a la contratación colectiva, pero también teníamos pendiente, a propósito de esa lucha que dábamos a nivel nacional, los conflictos propios y naturales que tenemos en la Universidad Central de Venezuela y que tienen que ver con una serie de demandas que no ha honrado las autoridades universitarias. Entre ellas, la dotación de vestuario 2012-2013, la cancelación de las becas y bonos escolares y el conflicto que tiene que ver con el servicio médico que permanece cerrado hace un año por una cantidad de deficiencias importantes que tiene el servicio médico y también la situación que presentan las instituciones educativas de los hijos de los trabajadores. Todas estas luchas están enmarcadas en los convenios internos que los trabajadores hemos suscrito con la Universidad Central de Venezuela. Entonces, mientras se da esa lucha a nivel interno para que las autoridades universitarias cumplan con esas demandas y reivindicaciones que son de los trabajadores, también se están realizando y efectuando, pero ya de manera conciliatoria y digámoslo de alguna manera en equipo, pues entre las autoridades del Ministerio de Educación y los trabajadores, el seguimiento de la contratación colectiva. Pero otra de las luchas que no se evidencia de manera palpable es una lucha que tenemos para que el Tribunal Supremo de Justicia, efectivamente, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, por fin dé sentencia y falla a favor de los trabajadores que exigimos participar en las elecciones para elegir a las autoridades universitarias de la UCB a través de la premisa del voto igualitario o del 1 por 1 por 1. Todo lo que ha sido esta dinámica de paro ha recreado en diversas universidades la participación activa de la comunidad, llámese trabajadores, estudiantes, profesores, en la cual buscaban un reajuste salarial, pero más allá de este reajuste era la transformación a cabalidad del sistema educativo. También vale que los trabajadores en varias cláusulas hablaban de su participación en el cogobierno universitario. Es importante ahí decir una experiencia importante que se dio en la UCB, donde se logró realizar una asamblea en el aula magna intergremial convocada por estudiantes y trabajadores, en donde se construyó un programa de lucha, se construyeron, digamos, la demanda a realizar hacia el ministerio y al día siguiente, el día 23 de mayo, se realizó una movilización igual intergremial entre estudiantes y trabajadores
tanto por la lucha del contrato colectivo, por la lucha por un salario justo, también como por becas justas, por exigencias fundamentales como la administración pública y democrática de las provincias estudiantiles, conformando así una unidad interesante, una unidad de movilización, una unidad de lucha entre los distintos gremios de la universidad. Esto me recuerda a una experiencia que tuve como estudiante de la Escuela de Historia de la UCB, que un profesor durante su clase comentaba que estábamos a un cuadro de perder la autonomía universitaria, que ya la bota militar se iba a imponer sobre la universidad. Este fue el discurso que estuvo manejando por mucho tiempo durante el paro la mayoría de los sectores políticos, entre ellos la FAPU. Para poder mantener el sustento del paro, se validaron de que se iba a transgredir la autonomía universitaria. ¿Qué fuerza se iba a imponer dentro de las universidades autónomas? Entonces aquí es donde nosotros hablamos de qué autonomía y donde varios sectores estudiantiles, aparte de validarse la autonomía, comentaban de que no iban a aceptar una educación como la cubana. Entonces tenemos varios tintes políticos de lo que fue toda esta etapa de paro, donde teníamos comentarios xenofóbicos, teníamos comentarios que transgredían también cosas que era para generar ese clima de inestabilidad, clima que se suma a la crisis del sistema educativo. Eso es muy importante, pues da muestra como de comentarios bien reaccionarios dentro de esas direcciones políticas. Es normal en una dinámica de lucha política. Es reconocer que es una lucha política, en primer lugar. Muchos actores históricamente dentro de estas luchas universitarias no los han reconocido. Sin embargo, es bueno dar el debate. Yo creo que el tema de la autonomía es como ha sido el gran mito creado, el gran mito que fundamenta, que ha fundamentado el rectorado para cerrar todas las posibilidades que permitan profundizar precisamente esa autonomía. Profundizar esa autonomía a partir de la participación en la toma de decisiones en todos los órganos de gobierno que se dan en la universidad, en pro de profundizar esa autonomía en un sentido de que nos gobernemos nosotros mismos como comunidad, en tanto trabajadores, en tanto estudiantes, en tanto profesores, y no depender, bueno, de la élite iluminada, sí, el gremio o la casta ya superada históricamente desde la Edad Media, que actualmente gobierna la universidad y que toma, bueno, repito, esa autonomía como el gran mito que impide, con el cual truncan las grandes perspectivas de cambio que de parte de importantes sectores de la universidad se han levantado, como lo es una constituyente en la universidad. Es importante decir dentro de los logros que llegó a tener este contrato. Bueno, en primer lugar, el contrato en sí mismo ya es un logro, en el sentido de que es un contrato que abarca a todos los gremios de trabajadores de la universidad, incluyendo a los trabajadores docentes, y que es una mejora en relación a las normas de homologación, en el sentido en que en el contrato tiene que haber un acuerdo entre los trabajadores y el ente contratante, que sería el ministerio. En cambio, en las normas de homologación, el salario o los aumentos de salario solo le correspondían al ministerio y al CNU, y los trabajadores solo podrían opinar, serían voz pero no voto en relación a los aumentos que se darían cada 2 años. Esto le da una fuerza a las organizaciones, los trabajadores universitarios. De hecho, la discusión del contrato colectivo fue una discusión dinámica, fue un tira y encoge. No fue un hecho estático, el gobierno o a través del ministerio fijaba algo y se quedó así. De hecho, ese aumento de más del 100% fue... Claro, fue propuesta, contrapropuesta y así hasta lograr un consenso que, por supuesto, conjunto con las movilizaciones y la lucha, llegó a ser beneficioso para los ¿Tú crees que trabajadores. esa dinámica de discusión fue divulgada o fue...? Es un punto importante. Una falla No. comunicacional bastante Exactamente. grande allí. Y además, cuando es un logro, digamos, los trabajadores, un logro, y que el gobierno debería incluso para hacerse publicidad de su gestión, debería publicar mediáticamente esos avances. No lo ha hecho, dándole incluso pie a que la FAPU caiga en mentiras, en satanizar el contrato, usar mitos en mitad verdad, mitad falso, estrategias como es. Lo hicieron pero de una manera muy poco efectiva. Algunos sectores de la izquierda, cuando tenían algún tipo de oportunidad de hacer vocería de lo que ha sido la lucha del contrato colectivo, en tal caso se apegaban a un discurso que perjudicó bastante lo que ha sido la lucha, que es: tengo derecho a la educación, con mi educación no te metas. Entonces, en tal caso el tema salarial se vio soslayado por el tema educativo, o sea, no se profundizó por estos sectores de izquierda lo que era el contrato colectivo. Entonces también es una crítica que hay que agregar allí. Sí, y bueno, aquí constatando, digamos, los logros que se avanzaron en esa lucha, tenemos el aumento de los estatiques, que pasaron de ser de los días laborables, los 20 días al mes, a ser todos los días, los 30 días al 31 mes. días, ¿no? Aumentos de bonos, de primas por hogar, incluso apareció un nuevo bono para los profesores, que es una especie de bono de antigüedad,
de una prima de antigüedad, tiene el nombre de prima académica, un bono que no había antes. Y El tema del reajuste inicial antes del aumento exactamente, de además, escalas, ¿no? además el aumento del 75%, hubo un reajuste de la escala que fue un aumento más o menos entre 30%, o sea, con variables según cada gremio, rondando alrededor de Cuando 30%. nos referimos a escala, es las diversas escalas Ujú, escala. profesorales, profesor El escalafón. instructor, Y los también, grados de escalafón. claro, también hay escalas dentro de los obreros y los administrativos, diversas escalas, 1, 2, 3, 4 en general. Bueno, finalmente el aumento fue mayoritario del 100% en su totalidad. En el caso de los trabajadores administrativos, por ejemplo, fue 116%. Unas escalas llegaron a 130%, digamos entre 110 y 130% rondaron el aumento en los diversos gremios de los trabajadores, siendo esto, bueno, un aumento realmente favorable para los trabajadores, aunque bueno, este proceso de inflación que vivimos, lamentablemente vendrán otras nuevas luchas, vendrán en los próximos años, tendrán que volver a hacerse discutir ese salario, pero por ahora es una victoria de la movilización y lucha de los trabajadores. Yo lo que veo que positivo fuese sido impulsar desde la base. Lamentablemente el contrato colectivo fue satanizado. No pretendemos tampoco idealizarlo, porque para eso se plantea hay una propuesta de contrato colectivo que se plantea para discutirse, ¿no? Y en la discusión, bueno, se sustraen, se quitan y se perfecciona, se moldea el insumo final. Pero yo estoy seguro que muchos de esos estudiantes que marcharon, por ejemplo, sobre todo en los primeros días del paro, porque a la larga de los 2 meses, más de 2 meses que duró el paro, expresó su fracaso en términos de movilización porque no habían estudiantes que respaldaran la movilización de los profesores. Eso es uno de los fracasos y uno de los elementos que también expresa la crisis universitaria, que es la crisis de la participación de los estudiantes. Y que eso además viene después de que se realice la movilización con los sectores ya claramente de derecha, con Leopoldo López, con Corina Machado. Esa fue la última gran movilización La que gente se hicieron. recogió a partir de Eso, plegar esa lucha y- a esos actores. incluso eso se puede leer, digamos, con muchas variables, ¿no? Como una hipótesis, pero se puede leer como un rechazo a la politización Partidización. partidización o la politiquerización de los asuntos salariales de la UCB, donde ya con cierto descontento y también con altos niveles de apatía, grandes franjas del movimiento estudiantil que apoyó al paro se distanciaron de este problema. Yo creo que muchos estudiantes, de hecho, de esos que al principio estuvieron apoyando estas luchas, que son parte de estas organizaciones estudiantiles que hegemonizan hoy la FCU, ignoraban muchos de estos elementos progresistas, de estos elementos avanzados, y marcharon de forma cegada, sin manejo, dejándose llevar por una sola visión, por la visión del mensaje transmitido oficialmente a través de Víctor Márquez, a través de Cecilia García Arocha y a través de los rostros fundamentales de esas instancias. Yo creo que fuese sido y es el papel de avanzar en un proceso constituyente de la universidad, de dar una discusión de base, de crear desde las bases, de crear desde lo pequeño, desde el salón de clase, desde la escuela, desde el pasillo, espacios para la discusión, para la difusión de estos insumos, de estas propuestas, de estas luchas legítimas que no son luchas nuevas, que son parte de una avanzada histórica de los trabajadores en general por participar en el gobierno propio a la universidad. Ahora es el momento de darle la participación a un estudiante, la voz de un estudiante, César Romero, estudiante de Ingeniería de la Universidad Central de Venezuela, miembro de Marea Socialista y de la Coordinadora de Colectivos de Izquierda, para presentar su análisis y su perspectiva sobre este tema de la crisis universitaria que hemos venido conversando. Adelante, César. ¿Cuál es tu lectura de lo que ha sido el paro de la FAPU de los últimos meses? Bueno, primero saludos a todos los usuarios y radioescucha de Radio Guarura. Y lo otro es que, bueno, del paro se pueden aprender varias cosas, ¿no? Pues yo lo que primero que creo es que es el tema del oportunismo, el fracaso de las direcciones sindicales, ¿no? La principal protagonista, que era la FAPU y la PUCB, principalmente a través de los medios, oye, se vio como que la supuesta dirección de los profesores y el conflicto universitario, ¿no? Y que al final traicionó desde varios puntos de vista. Primero, oportunista porque no quiso llevar hasta el final
la lucha de los trabajadores, ¿no? El tema de buscar el contrato colectivo, el tema de incluir a todos los gremios y sectores a nivel universitario, pero también eso fue acompañado de direcciones burocráticas que apoyaban al gobierno, como el tema de la FENASIMPRE, que lamentablemente le decían sí a todas las propuestas del gobierno que al principio se vieron ahí bastante débiles y proponían un aumento mucho menor del que se tuvo, no proponían todo el tema del contrato colectivo, no incluían a los contratados y tercerizados dentro del contrato. Entonces, al final, lo que nosotros tenemos que entender fue que a través de la lucha de los trabajadores y la movilización es que se pudo lograr ese contrato, pero no fue porque las direcciones oportunistas, tanto pro gobierno como de oposición, llevaron la lucha hasta el final, ¿no? Y lo otro es que lamentablemente, en vez de el ministerio apostar a una lucha de transformación universitaria, lamentablemente tuvo la misma política de la FAPU en ese sentido, de irrespetar las asambleas estudiantiles, de no consultar con los estudiantes y de, en vez de aliarse con los sectores revolucionarios, críticos ante la medida, solidarios con los trabajadores, lamentablemente se alió con el rectorado, con una criminalización del paro, que al final era una táctica, no es el problema de la lucha, y que esperó demasiado tiempo, porque este problema se viene suscitando hace más de 3 años con el tema del aumento que no había aumento salarial ni contrato colectivo, y que en noviembre del año pasado venía en una lucha muy álgida y el gobierno fue hasta junio que aprobó. Por eso es que la FAPU, que era una cuestión fantasma, una federación que nadie legitimaba, pudo tener cabida a nivel de movilización y acogida en el ámbito profesional. ¿Y cuál fue el papel del movimiento estudiantil, tanto desde los bandos de izquierda como de los de oposición? Mira, desde el punto de vista de la derecha, lo mismo, ¿no? O sea, lamentablemente fue la misma política muy sectaria, incluso con los sectores revolucionarios de izquierda que nos solidarizamos como profesores, era muy sectaria con el tema del chavismo, ¿no? Incluso tenían consigna ultra escuálida como el tema de patria quería, el presupuesto ya se acabó, ¿no? Pero un bloqueo a aquellos sectores críticos que nos identificamos con el proceso revolucionario, pues hemos marchado al ministerio por una lucha gremial, ¿no? Y lo otro es que de la izquierda lamentablemente cometió errores, ¿no? Porque lamentablemente no vio que a pesar de la manipulación, del oportunismo de estos sectores de la FAPU y la PUCB, que a pesar de eso no, o sea, la lucha era justa, la lucha por salarios era completamente justa y por un contrato colectivo, ¿no? Y lamentablemente por ver que las direcciones eran oportunistas, la derecha la descalificaba la lucha, ¿no? Primero, a pesar de que algunos decían que era justa, la criminalizó, poniendo el derecho de la educación por encima del derecho al salario, y para mí eso es totalmente incorrecto, porque hoy lamentablemente, incluso a pesar de estar en un proceso revolucionario, el salario es el único que hasta ahora garantiza el derecho a la alimentación, a la salud y distintos derechos universales que, si es por eso, están por encima, son prioritarios antes que la educación, ¿no? Porque yo creo que alguien que pase hambre dudo que pueda estudiar. Y lo otro es el tema de que la izquierda no democratizó la discusión, o sea, lamentablemente se queda como que encerrada entre los mismos grupos de izquierda y no va al debate con los estudiantes, promueve pocas asambleas estudiantiles, a pesar de que hubo excepciones de grupos de la izquierda, por lo menos en la Universidad Central de Venezuela, que es donde yo viví el conflicto, que intentamos impulsar iniciativas democráticas, ¿no? Pero lamentablemente, como se viene construyendo nuevos proyectos, la izquierda vieja homogenizó por una política de criminalización de la lucha y lamentablemente muchas veces pro-gobiernera, ¿no? ¿Y qué perspectiva dejó el paro o el conflicto en general en las universidades, dentro de los distintos sujetos que componen la universidad? Yo creo que lo que nos deja de enseñanza es eso, ¿no? El tema de que lamentablemente el ministerio, en vez de apostar a la transformación universitaria, viene negociando con la rectora que ellos mismos dicen que es corrupta, es antidemocrática, que es elitesca y todo esto, y que nos deja enseñanza que el movimiento de izquierda, incluso independiente, de estudiantes, debemos ganarnos para una lucha
en pro de todas las reivindicaciones, ¿no? Y que eso de fondo venga en una lucha por la democracia universitaria, por el tema de la socialización del presupuesto universitario y por el tema de quién gobierna la universidad. Que los sectores izquierdos deberían ser, bueno, los trabajadores, la comunidad estudiantil, la de los obreros, y que en conjunto, todos a través de un gobierno paritario, por decirlo así, entre los gremios, puedan gobernar la universidad, ¿no? Entonces, en ese sentido yo creo que esa es la mayor enseñanza, ¿no? Que la izquierda no debe aislarse de las luchas, no debe quedarse aparte, sino que debe involucrarse y bueno, y denunciar a la derecha como oportunista, pero batallar para que la lucha se lleve a fondo, ¿no? Bueno, muchas gracias, César. Hasta luego. Bueno, muchas gracias a ustedes. César comentó algo muy importante, que eran las asambleas que eran convocadas por la FCU, la Federación de Centros Universitarios, donde se mostraban como una asamblea informativa que al final terminaba imponiendo una agenda. Esto es muy importante, y en los momentos de participación, cuando se mostraba una postura disidente, era abuchada, era bajada de la tarima y descontento total. Entonces esto nos llama la atención. Son personas son compañeros que hablan del debate necesario dentro de estos espacios de organización, pero en el momento del debate se cierran por completo y muestran la intolerancia. Se quedaban en asambleas de toma de decisiones, pero nada más para quedarse en el tema meramente mediático, porque inmediatamente la mayoría de las cadenas de televisión empezaban con el bombardeo. Fue un bombardeo que nos dio de los diferentes flancos. Sí, Satia, yo creo que también las distancias en esta crisis puntual del tema salarial, el tema de las becas, queda en cuestionamiento el papel incluso de las propias instancias representativas de los estudiantes. El caso de la FCU, la FCU en la universidad por fin apareció en una lucha universitaria, luego de más de un año cerrada la biblioteca, luego de todos los problemas en el comedor universitario. Se desempolvaron todos los problemas que había en la universidad. Sí, le vimos la cara en la Universidad de Requesén, bueno, que ahorita es candidato a concejal en Baruta. Bueno, es el modus operandi, utilizar determinadas coyunturas, proyectarse mediáticamente como los grandes representantes, como las grandes figuras de las luchas estudiantiles, de las luchas universitarias, y conseguir el carguito, como quien dice. Eso es un enorme retroceso para las luchas de los movimientos estudiantiles, es un enorme karma que venimos arrastrando los universitarios, los miembros de la comunidad universitaria en los últimos años, ¿no? Es la utilización oportunista, más allá de un discurso medio progresista, más allá de reivindicar luchas necesarias, el tema de fondo es la proyección politiquera, es el abandono total de los intereses colectivos por los intereses de proyección individual. Y esto del lado de lo que fue los movimientos estudiantiles opositores, afectos a la dirección de la FAPU. Pero por otro lado también, como que también creo que lo remarcó César, había una parte de los movimientos estudiantiles, digamos, Con un discurso de izquierda. Con un discurso de izquierda o digamos, bien apegados a la gestión del gobierno, en vez de dar una lucha política. En vez de dar una lucha en las asambleas, en los pasillos de las universidades, tuvieron más bien una dirección hacia ir a tribunales penales a decir que el paro afectaba su derecho a la educación, cuando esto es una práctica realmente es lamentable, porque ¿cómo podemos sobreponer el salario de un profesor, el salario que le da para comer a una cantidad de personas, sobre un derecho a la educación que también es importante? Pero no se trata de ver qué derecho es cuál, o sea, eso más que una acción política parecía más bien era una defensa del gobierno sin ningún tipo de reflexión o debate político, y lo que lamentablemente se expresa en movimientos, en grupos de izquierda que se abocan a ejercer prácticamente como funcionarios del Estado, en el sentido de que no son una expresión política de izquierda que debate, que dé argumentos, sino que simplemente se abocó a criminalizar el paro, que aunque no estemos de acuerdo con la dirección encabezada por la FAPU, evidentemente, como hemos dicho atrás, con la lucha del contrato y todo esto, era una lucha legítima, que demuestra una debilidad política de los movimientos de izquierda, que en vez de debatirse en las aulas de clase, proponiendo sus argumentos y obviamente legitimando una lucha necesaria, pero por un camino distinto al de la FAPU, se abocan a estas prácticas. Claro, esta fue la práctica de un grupo
de uno o varios grupos de colectivos y movimientos. Por otro lado, aunque de manera todavía tímida, incipiente, empiezan a surgir también grupos de izquierda más combativos en la universidad, y en nuestro caso, bueno, con la experiencia de que fue en la Universidad Central de Venezuela, en conjunto con acciones tomadas a través de la Coordinadora de Colectivos de Izquierda, se logró un nivel de movilización, se logró un nivel de expresión política importante y sobre todo de organización de asambleas en muchas escuelas, asambleas de base, asambleas con discusión política, que ayudó, bueno, a que surja esa nueva cara en la universidad, todavía, y como decimos, tímidamente, todavía no, ni de una manera mayoritaria, todavía, o sea, todavía somos pequeños grupos de alguna manera, pero que demuestra un cambio a lo que era la situación política de la izquierda en la universidad hace algunos años. Y que incluso, bueno, llegamos a conformar una movilización de más o menos un centenar de estudiantes, una movilización interna que también salió a las calles cercanas a la universidad, en rechazo al paro, en favor del contrato, que demostró la existencia de unos estudiantes críticos, unos estudiantes independientes, revolucionarios, irreverentes, y bueno, como tienen que ser todos los jóvenes, rebeldes. Pero es parte también de todo el antagonismo político que viven la mayoría de los movimientos de izquierda. Primero tienes un gobierno que te respalda consignas revolucionarias. Compañeros, la confusión y la carga que tenemos encima, la mayoría de los estudiantes revolucionarios, no es nada fácil, porque tú tratas desde tu cosmovisión respaldar un discurso, pero a la par que te das cuenta que el discurso se queda corto con la práctica. Entonces tampoco se trata de imponer, sino que parte de esta dinámica que hemos vivido es propia del debate de las ideas, es propia también de la crisis. Las crisis son propicias para develar muchas cosas que antes estaban censuradas. No es momento, y esto sí lo digo con bastante énfasis, no es momento de censurarnos ni de cerrar filas. Estos son discursos que nos terminan de mutilar la lucha que hemos logrado en tan corto tiempo. Es momento de quitarnos esa ceguera política que estamos viviendo en la actualidad. No se trata de seguir validando el discurso de si criticamos, le estamos haciendo el juego a la derecha. Este discurso es mortal. Este discurso es el suicidio de la lucha universitaria, de la lucha educativa. La crítica, la construcción, la participación constante en todas las trincheras es lo que va a permitir vitalizar otros esquemas de educación. Va a poder vitalizar la transformación del sistema educativo. Esto me recuerda a un foro al cual asistimos el 21 de noviembre del año pasado, en donde participaron varios compañeros liceístas de los años 80 y 90, donde decían que el movimiento revolucionario estudiantil, que los jóvenes tienen ahorita una carga inmensa, una carga impresionante, porque no solo tratas de mantener un discurso coherente con tus ideas de gobierno, porque Chávez representaba unos ideales de izquierda, eso tiene que quedar completamente válido, pero a la par de que trates de mantener un discurso coherente con ese pensamiento, la práctica se te ve limitada. Cuando tratas de ejercer algún tipo de protesta, de crítica, que inevitablemente va a romper con la lógica de las instituciones, con la lógica del ministerio, entonces el papel ahorita del joven estudiante, de la comunidad entera universitaria, tiene que ser la de transformar, la de ser una fuente emanadora que en realidad pueda llevar a cabo la necesidad que tenemos en la actualidad de un sistema educativo que se apegue a la educación que necesitamos. Entonces esto tiene que ser un proceso simultáneo y es un sendero que vamos a conseguir muchos obstáculos. Y cuando comentaba la parte del antagonismo, es que parte de esos obstáculos pueden ser disidentes que vamos a presentar con algún factor del gobierno, con algún factor del ministerio. Entonces por eso tenemos que estar claros cuál es nuestra lucha, cuál es nuestro objetivo y cuál es nuestro papel dentro de lo que queremos dentro de la transformación universitaria. Cuando hablamos de obstáculos, hablamos muchas veces del discurso que manejamos dentro de los espacios comunicacionales. Muchas veces estos espacios comunicacionales requieren de voceros que eleven, en tal caso, o enarbolen banderas de masificación de lo que ha sido todos estos 14 años de gobierno. Y muchas veces se limita este discurso a la profundización de lo que es el sistema educativo.
Cuando anteriormente hacíamos énfasis de la problemática comunicacional que tenemos dentro de los canales públicos, es por esto. La crítica es necesaria. En el golpe de timón que muchos movimientos están rescatando ahorita, que es el último discurso político del presidente Chávez, él rescata algo fundamental, que es la necesidad de la crítica, la autocrítica para la rectificación. Entonces sumamos esta frase en lo que nosotros tenemos que empezar a impulsar de ahora en adelante. En tal caso van a ser banderas que rompan con lo que es la tradición de la educación que mantenemos, que es la educación bancaria. Sí, Sati, dentro de esa crítica necesaria, yo creo que un punto importante en la caracterización de esta crisis, más allá de las cuotas de responsabilidades que tengan uno u otro actor, es que en este caso ambos factores de poder, en este caso el Estado venezolano a través del Ministerio de Educación Universitaria, como los rectorados o las diversas, sí, rectorías de las universidades autónomas y de las universidades de Venezuela en general, tienen responsabilidad. Y esa es como una de las cosas, una de las gotas que se van llenando progresivamente en ese gran vaso eh, en estos últimos años en la universidad. Gobierno y autoridades universitarias se pasan la pelota unos a otros respecto al tema, a los problemas concretos de reivindicaciones estudiantiles, respecto al tema presupuestario, respecto al tema de servicios estudiantiles, y al final quienes pagamos los platos rotos somos los estudiantes y somos los trabajadores. Entonces, una de las cosas en que se avanza en el marco de este conflicto es una perspectiva de identificar las cuotas de responsabilidades tanto de las autoridades como del gobierno, ¿no? Desde una perspectiva de independencia política, que no niega la posibilidad de que, bueno, uno en esta dinámica de polarización del país pueda tener coincidencia, simpatía o respalde una u otra opción política, pero yo creo que es necesario, como salto cualitativo, como lección de este conflicto, es esa identificación de las responsabilidades del gobierno en el caso que pudo evitar el paro universitario, que pudo evitar la postergación de la discusión del contrato colectivo, y en el caso, bueno, de la FAPU y de las autoridades rectorales que ahora se reivindican como los grandes, bueno, luchadores por los derechos de los trabajadores, pero que sin embargo en su ejercicio de rectoría de sus universidades no tienen moral para eso, las condiciones de los trabajadores precarias, enormes deudas con trabajadores tercerizados, enormes deudas en reformular, en impulsar procesos, comisiones de discusión sobre, bueno, la pertinencia social del conocimiento, por ejemplo. Es un salto o es una de las grandes lecciones que nos permite este conflicto, una de las grandes lecciones que nos deja este conflicto universitario. Bueno, y además de este camino reflexivo, vamos a una nueva entrevista con Isabel Matos. Ella es profesora de la Universidad Central de Venezuela, de la Escuela de Idiomas Modernos, que es otra visión, es la visión en este caso de los profesores que apoyaron, ella se identifica, ella apoyó la agenda elaborada por la FAPUC y una perspectiva necesaria para escuchar la opinión, el otro punto de vista en el marco de esta crisis que estamos analizando, que estamos aportando el punto de vista sobre la universidad. Vamos a escuchar a Isabel y enseguida seguimos comentando, seguimos reflexionando. Hola, mi nombre es Isabel Matos, profesora de la Escuela de Idiomas Modernos de la UCB a tiempo completo. Mi opinión sobre el conflicto universitario. Bueno, fíjate, yo creo que el conflicto surge, o más bien se manifiesta, como respuesta a una serie de malestares que ya venían acumulándose desde 2008. ¿Por qué 2008? Porque ese año se detiene el aumento de sueldo a los profesores que venía haciendo de manera anual. En el 2008 se detiene. En el 2010 hay un aumento que otorga el presidente Chávez de un 40%, un aumento unilateral. Este aumento todavía se refleja en las facturas de pago de manera separada. O sea, no ha pasado a formar parte integral del sueldo. Bueno, ese fue uno de los elementos que originó el conflicto, ¿no? La necesidad de unos sueldos justos, dignos para los profesores. No nada más los profesores de la UCB estábamos en esta lucha, también estaba la Universidad de los Andes, la Universidad de Carabobo, la Universidad Nacional Abierta,
la UNED también estaba unida en esta lucha por el aumento de sueldo. Aunado al aumento de sueldo, también está el problema de la falla del presupuesto universitario. Un presupuesto que venía aprobándose únicamente un 40% cada año, y de ese 40%, pues el 80% era destinado a pagar nómina. Con el conflicto, pues se están logrando bastantes cosas, diría yo. Primero, se lograron cambios en el contrato colectivo único que no beneficiaban a los profesores o algunos que no eran idóneos para la universidad. También hay un reconocimiento de la crisis universitaria, una crisis que el ministro negó en una ocasión, y 2 semanas después ya estaba admitiendo la existencia de la crisis universitaria. Y bueno, se han puesto en marcha las mesas de trabajo con la Federación de las Asociaciones de Profesores Universitarios. El conflicto no se manifestó antes. Yo diría que porque con las elecciones y la enfermedad del presidente, pues muchas necesidades del pueblo y de la universidad estaban olvidadas, ¿no? Abrumadas por la propaganda. El conflicto estalla, sale la comunidad universitaria a la calle, poco a poco se lograron lo que se ha logrado, y este 14 de noviembre pues volvemos a consulta a ver si se ha llegado a más acuerdos con respecto a las becas estudiantiles y la situación de los jubilados, que están en desventaja con respecto a los profesores activos. Bueno, en cuanto a infraestructura, la situación de la infraestructura universitaria, pues me parece que hace falta dinero, y hace falta dinero que sea invertido y administrado correctamente, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la UCB, el Instituto Anatómico José Izquierdo tiene partes en remodelación porque se están cayendo unos pedazos de la entrada. Los galpones que quedan enfrente de farmacia, se les hundió el piso, y ya los bomberos universitarios nos dijeron que tenemos que salir de allí, que ya es inhabitable el edificio. Y donde funcionan las aulas de la Escuela de Idiomas Modernos en Trasbordo, pues ese edificio no es apto para una escuela de idiomas. No tenemos laboratorios allí, no tenemos aulas acondicionadas para las clases de fonética. Bueno, eso en cuanto a infraestructura, ¿no? La universidad le hace falta cariño, le hace falta una manito que le tenga cariño, que le tenga cuidado, que la mantenga, que la pula, que la ponga bonita, ¿no? Y bueno, y eso que somos patrimonio. Como institución, creo que los estudios universitarios necesitan renovarse, necesitan actualizarse. Soy de la opinión de que Venezuela sigue un modelo educativo bastante tradicional que premia pues simplemente el consumo de conocimiento y luego como echarlo todo en una hoja de examen, ¿no? Creo que debemos buscar un poco más hacia la practicidad de nuestras clases. Se está intentando con el modelo de currículo de básica, pero pues todavía me parece que los docentes necesitan un poco más de preparación para ajustarse a ese nuevo método, y que no sea únicamente un cambio de etiquetas en el mismo método, ¿no? Eso en cuanto a ya el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de la universidad. Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad y chao. Bueno, esa fue la entrevista de la profesora, la compañera Isabel Matos. Hay que agregar una pequeña cosa aquí, que ella dice que habla del aumento del 75%. Hay que, bueno, hacer la referencia que también hubo una recomposición de la tabla salarial previa al aumento en alrededor, según las distintas escalas, al del 30%, que lo dijimos al principio del programa, que también, digamos, se calcula dentro del aumento,
y ahí es cuando se da el cálculo superior al 100%. Hay unos puntos que Isabel trata que me parecen importantes. En primer lugar, lo que hablo cuando habla del presupuesto universitario y habla del problema de la infraestructura. Y es que es verdad, es que hay graves problemas en el caso de la universidad en relación al presupuesto y en que es la administración interna. Pero que hay un problema que nos impide como estudiantes movilizarnos, ya sea para exigir un presupuesto justo o para exigirle una mejor administración a las autoridades o el problema de la corrupción interna, que es que no ha habido cuentas claras dentro de la administración de la universidad. Y esto es una demanda importantísima, ya que pues, con unas cuentas abiertas, con unas cuentas claras, donde se ve cómo se maneja el presupuesto, cómo se administra, ya podemos ver si que hay un déficit de presupuesto o si es que hay una incorrupción interna en la universidad o cualquiera que sea la problemática. Y eso es algo en donde los rectores, digamos, las autoridades de la universidad no han rechazado esta apertura de cuentas, como también donde el gobierno hay una responsabilidad importante, ya que baja determinadas cantidades de dinero anualmente y con créditos adicionales, unas grandes, inmensas cantidades de dinero, y que no le hace Contraloría. Es como que, digamos, aceptando una suposición donde ahí ya hay ciertas denuncias, ciertas pruebas importantes de corrupción interna, el gobierno se hace eco de esas denuncias, es decir, dice, no, bueno, en la universidad hay corrupción, pero igual le damos todo el dinero que nos piden, igual se baja todo el dinero y no se hace Contraloría. Entonces es importante exigirle tanto al gobierno como a las autoridades que se vean esas cuentas para arreglar los graves problemas tanto a nivel de servicios como de infraestructura que viven las universidades. Sí, Miguel, y más allá de la Contraloría, en las propuestas programáticas de las diversas corrientes de izquierdas, progresistas, críticas, en la Universidad Central de Venezuela, que no se queda solamente en la crítica, es importante, es una corriente que impulsa la movilización, que convoca espacios asamblearios, de reuniones amplias, colectivas, hay una propuesta programática. No solamente el tema de la Contraloría Estudiantil y de la Contraloría de todos los sectores, que es importante. Paralela a esa Contraloría es la necesidad de crear, de conformar un método de socialización presupuestaria. Lo mencionaba César Romero en su intervención. Mecanismos donde, bueno, se creen instancias colectivas, definiendo un método donde el manejo presupuestario no sea el privilegio o la responsabilidad de uno, dos o tres personas. Es romper también con esa lógica de administración. Y de hecho incluso hay experiencias muy importantes en los 80 y 90 donde el movimiento estudiantil administraba directamente parte de las provincias estudiantiles, como son los servicios como el comedor o el transporte, donde eran directamente los estudiantes, de manera democrática, con el resto de la comunidad universitaria, quienes administraban este presupuesto. Y en esa perspectiva de nuevas fórmulas presupuestarias, del manejo del presupuesto, del manejo del recurso de manera democrática, de manera transparente por la comunidad, bueno, se puede ensayar incluso o avanzar en presupuestos participativos estudiantiles. Eso es un planteamiento programático que permita organizarse a grupos estudiantiles a través de proyectos de pertinencia social donde los estudiantes apliquemos nuestros conocimientos en el área que nos estemos formando, sea historia, por ejemplo, que es necesario, bueno, avanzar en el rescate de nuestra memoria histórica en este país, sea en el tema de la ingeniería, en los grandes proyectos de construcción de obras, en los grandes proyectos científicos tecnológicos que estamos emprendiendo como sociedad. Y bueno, que sea una oportunidad para vincular ese estudio en el aula de clase o en cualquier escenario con el trabajo y que además permita poner en práctica esos conocimientos y permita ingresos a los estudiantes y evitar esos fenómenos lamentables, esos fenómenos que debemos superar en nuestra sociedad, que son estudiantes universitarios, que bueno, se ven obligados a trabajar este tipo de empresas, que si Atento, que si McDonald's, etcétera, etcétera, y que no, producto de la necesidad, y que allí no ponen en práctica los conocimientos adquiridos. Isabel comentaba la necesidad de recuperar los espacios, un cariño por parte de la comunidad universitaria a los espacios, principalmente por ser patrimonio de la humanidad desde el año 2001. En el caso de la Universidad Central, ¿no? En el caso de la Universidad Central de Venezuela.
Pero hay algo importante. Nosotros estamos evaluando las condiciones necesarias para la educación, pero no estamos agregando a ese debate la necesidad de saber quién es el que forma a los futuros hombres y mujeres de la nación, en tal caso. Nosotros tenemos que empezar a sumar a la dinámica de discusión la necesidad de que el estudiante evalúe el conocimiento que está recibiendo. Eso es algo fundamental que se tiene que llevar a cabo en la mayoría de las universidades. El estudiante tiene que saber qué está aprendiendo y por qué lo está aprendiendo. A veces son 5 años más la tesis, en donde el O sea, conocimiento... 5 años más. Exactamente, sí, 5 años más, dependiendo de la vocación que tenga el estudiante para obtener su título. Pero esto hay que agregarle las diversas herramientas que tiene que tener el estudiante, aparte de la organización, dentro de los espacios de clase. La necesidad de evaluar al profesor, eso es fundamental. El profesor evalúa al estudiante el conocimiento, pero el estudiante tiene que evaluar el conocimiento que ha aprendido, haciendo énfasis en algo que tú comentabas, Carlos, en aplicar el conocimiento con el trabajo. Ahí tenemos una materia importantísima que es el trabajo comunitario. ¿A qué se ha destinado esta materia del trabajo comunitario? ¿En verdad está sirviendo para trabajar directamente con la comunidad? ¿O se está quedando retrasada nada más a lo que te designe el tutor de la clase? Entonces parte de la revisión completa de lo que es el sistema educativo, que no es nada más una problemática universitaria, es estructural, parte desde los núcleos primarios. Simón Rodríguez comentaba que estos son las trincheras principales que nosotros tenemos para propagar el conocimiento, porque los niños son la parte moldeable para la sociedad. Esos son los que vas a tener el día de mañana sumados a la vocación, ya sea como profesor, y en tal caso, un profesor o profesora tiene que tener condiciones también para poder llevar a cabo esa gran tarea. Tiene que tener un salario justo. Por eso es un tema importante, un salario justo que le permita y le dé condiciones para vivir adecuadamente. O sea, los profesores son en tal caso el pilar estructural en conjunto con los maestros de una sociedad. No se pueden dejar de lado. Claro, y aquí es cuando lo que hablamos al principio, de que esta crisis universitaria que estalla por el lado salarial, por el lado económico, también refleja una crisis profunda, estructural, ya una crisis educativa, una crisis también política en las universidades. Recordemos todas las deficiencias, digamos, democráticas de las universidades, donde hay un voto desigual entre profesores y estudiantes, donde los profesores, el voto del profesor vale mucho más, donde los trabajadores ni siquiera votan, y en peor caso, en las universidades experimentales, donde ni siquiera hay votación para elegir autoridades de universidades. Esta crisis ha abierto una puerta también para rediscutir todo el modelo universitario. Discutir tanto a nivel político universitario, las estructuras políticas, las estructuras de autoridades, y luchar por estructuras más democráticas, más amplias, más horizontales, más participativas. Y por otro lado, ya lo que sería el fin el fin interno de la universidad, lo que sería ya como lo que produce la universidad, como una fábrica de conocimientos, cómo se origina ese conocimiento, cómo se construye y cómo interviene ahí la transformación universitaria, la transformación educativa, cómo se tiene que desarrollar ahí una revuelta antijerárquica y cómo en el ámbito ya estrictamente de la creación de conocimiento interviene la transformación universitaria, interviene la irreverencia estudiantil y cómo ahí hay que cambiar las estructuras jerárquicas en las que se relaciona la gente, en las que se relaciona en un salón de clase un profesor y un estudiante. Y bueno, ahí se abre una discusión importantísima. También parte de este problema es la discusión de pensum, por ejemplo, donde siempre también para poder cambiar un pensum de estudio, solamente, Es un trabajón. además de que es un trabajo impresionantemente largo, está reducido a los círculos de profesores, digamos, de más alto cargo dentro de las escuelas. En Que donde, esos círculos ahorita, al menos en la experiencia en la escuela de historia, somos nosotros, no hay voluntad de avanzar en la construcción de un nuevo pensum. Y Que con- de hecho el de nuestra escuela es del año 71, exactamente. 40 años. Y incluso cuando los estudiantes buscan ¿Cuánto ha pasado en alter- 40 años, Miguel? Claro. ¿Cuántas cosas? Y cuando los estudiantes buscan ese cambio, evidentemente se encuentran con estructuras políticas que impiden que las discusiones que da el estudiantado, que las discusiones que se dan en asambleas, en reuniones abiertas, en mesas de trabajo, no sean vinculantes y no tengan ningún poder definitivo de decisión. En Y el ahí- caso, en el caso que tú mencionabas, por ejemplo, ahí en la transformación del pensum, que es otra parte, que es parte de las propuestas, no es la crítica por criticar, son propuestas concretas dentro de un programa
de transformación, de constituyente universitaria. En la escuela de historia, por ejemplo, Venezuela, en primer lugar, los temas de las fuentes para registrar hechos históricos, que se reduce solamente a la investigación documental, cuando, bueno, la mayor parte de la humanidad no registra documentalmente su accionar, su incidencia sobre su espacio, sobre su territorio, sino que también hay otras maneras hay otras fuentes históricas, más allá del documento, como lo es el tema de la oralidad, como son el tema de las fuentes arqueológicas, las fuentes fotográficas, iconográficas, etcétera, que en la escuela de historia no se profundizan, hay una importante limitación para los historiadores que se están formando. No se discute, por ejemplo, la materia petrolera, que es un elemento en nuestro país fundamental para comprender nuestra sociedad y las relaciones sobre las cuales se desarrolla nuestra sociedad. En una escuela como por ejemplo la ingeniería en petróleo en la Universidad Central de Venezuela, siendo Venezuela el petróleo venezolano un petróleo extrapesado que implica un estudio profundo, ¿no?, de su extracción y de todos sus mecanismos de procesamiento. Esa materia de petróleo extrapesado se ve solamente como un seminario, o sea, no es parte del pensum, de las materias regulares del pensum. Entonces hay que problematizar sobre eso. Una carrera como comunicación social que no cambia su pensum desde inicio de los años 90, y cuánto ha cambiado en 5 años, por ejemplo, del 2005 para acá, la comunicación con la aparición, por ejemplo, de las redes sociales. En fin, no es un capricho. Este planteamiento de la transformación universitaria es una necesidad urgente, es una necesidad concreta, y me da un muy buen sabor de boca la intervención de Isabel. Ella conectándolo con el conflicto, ella siguió, bueno, la posición de las FAPUC, se identificó con su gremio, con su órgano representativo, y bueno, se sumó a esa lucha, a esa causa. Bueno, absolutamente válido. Pero ya hablando, abordando el tema de la crisis universitaria, hay una posición en ella que es totalmente abierta a un cuestionamiento a la educación bancaria. Ella lo menciona. Hay un planteamiento sobre la necesidad de una educación mucho más práctica y trascender lo teórico. Entonces, hay de parte de esos profesores de base, independientemente, bueno, que no tengan una posición de izquierda, que no crean que tengan diferencias con un proyecto político como el proyecto político chavista que hoy tiene el poder político en Venezuela. Hay voluntad de parte de una gran masa de profesores de base, profesores como Isabel, de poder sumarse a procesos constituyentes, a procesos de problematización de las relaciones que se dan en las aulas de clase, en la manera como se imparten y se construyen los conocimientos en la universidad. Entonces, hacia esos profesores hay que tenderles la mano, hay que crear, bueno, instancias organizadas. Gran parte de esos profesores comparten, bueno, la postura de una transformación universitaria. Es necesario, bueno, abrir canales de discusión, canales de base, no que sean canales como los que se abordaron este paro, que fueron canales de arriba hacia abajo, no, de representantes a representados, de los que bajan la información y tienen el poder de la información y con ello hacen y deshacen. Canales de abajo hacia arriba, donde se construye de forma amplia como comunidad, independientemente de las posiciones ideológicas, etcétera, bueno, para construir de manera colectiva un nuevo paradigma, un nuevo modelo de organización universitaria. Dentro del movimiento profesoral, no todos los profesores, bueno, son agentes de la mesa de la unidad democrática, no todos los profesores son, bueno, actores de la politiquería a nivel nacional. Hay profesores que participaron, hay profesores, bueno, que dentro de la lucha por su salario, a través del gremio en el que están representados, también están dispuestos a dar un debate. Son los profesores de base, y yo creo que son la mayoría de los profesores universitarios, que no tienen privilegios que defender, que no son parte de una casta o de una élite que ha acumulado, bueno, el monopolio de la información y el monopolio de poder durante muchos años. Es a profesores como Isabel, es a profesores instructores de base, es a los profesores contratados. Son esos profesores los más interesados en iniciar un proceso constituyente de base en la universidad, que sea amplio, que sea democrático. Los profesores no tienen por qué sentirse aludidos, como comentaba Satia, al ser evaluados. La evaluación, incluso en un replanteamiento de la educación, no tiene que ser un mecanismo para dejar en evidencia pública la mediocridad o no de un profesor, o un mecanismo de castigo o premio, como se aplica mucho hoy en este modelo educativo. No tiene que ser necesariamente así. La evaluación tiene que ser un mecanismo para, bueno, revisarse en un momento determinado del proceso educativo y, bueno, tomar las correcciones necesarias para mejorar, para avanzar. Es decir, no debe haber una postura defensiva, no debe haber una
una actitud de rechazo. Más bien los mayores interesados en que haya una transformación universitaria, así como hay un gran interés de parte de los estudiantes y de parte de los trabajadores por conformar nuevas relaciones de poder en la universidad, también es importante, esas nuevas relaciones beneficiarían a los profesores. Sí, Carlos, y continuamos con el tejido que hemos venido construyendo a lo largo de este programa sobre ahora en este bloque la transformación educativa. Ciertamente aún arrastramos ciertos nudos historiográficos, ciertos nudos y ciertos códigos que se evidencian en nuestra educación desde los núcleos primarios. Dentro de poco viene el 12 de octubre y en la actualidad tú le preguntas a un joven qué se conmemora un 12 de octubre y te puede tanto seguir reafirmando que se celebra entre comillas el Día de la Raza, el Día del Encuentro de dos mundos, o bien puede comentar se conmemora el Día de la Resistencia Indígena. Aún existe una dualidad entre lo que son los conocimientos que recibimos a lo largo de nuestra trayectoria educativa. Tenemos que hacer valer la crítica necesaria de hacer una revisión del modelo educativo que estamos recibiendo en la actualidad. Y también de lo que nuestra visión de la historia se ha permeado la visión eurocentrista de la misma. Nuestros mecanismos, nuestra visión de cómo es la historia se basa de una época precolombina, o sea, antes de la llegada de Colón. Y la fuente oral, lo que comentaba Carlos, que también es algo muy importante dentro de lo que son nuestros pueblos originarios, es algo que se ha perdido. Entonces nosotros tenemos que hacer énfasis en que la fuente oral también representan elementos válidos desde toda la perspectiva para la reconstrucción de nuestra historia. Y esa es la semilla que nosotros tenemos que germinar desde la infancia, la curiosidad hacia la historia. Te aseguro que si nosotros contamos la historia de otra manera, fomentamos otras dinámicas de lo que es la historia, te aseguro que nosotros vamos a tener jóvenes el día de mañana mucho más comprometidos, en tal caso con la construcción de un país más afianzado hacia la transformación del sistema educativo. Yo quisiera agregar también que el método cuantitativo con el cual nos evalúan, me declaro como en tal caso una mala estudiante. Soy una disidente total de lo que es el sistema educativo y se puede demostrar de la manera cuantitativa como me han evaluado. Soy una disidente, una rebelde en tal caso de lo que es ese modelo educativo que me ha evaluado en tal caso por números, en tal caso con un método bastante tedioso porque a nivel de historia lo tradicional son dinámicas, clases magistrales, donde cuando viene el examen tienes que despotricar todo el conocimiento como puedes en una hora. Y que no te falte una coma, porque en tal caso te vas a raspar. Entonces son mecanismos rigurosos lo que hemos tenido a lo largo también de nuestra educación. Una disciplina también que nos han fomentado a lo largo de lo que ha sido nuestra trayectoria educativa. Gladys Guevara, en el programa anterior sobre la precarización laboral en los jóvenes, comentaba algo muy importante sobre cómo nos han metido una pastillita disgregada a lo largo de nuestra vida sobre la disciplina, el horario, la puntualidad, ir uniformado, llevar a cabo las reglas, no salirse de las reglas. También nos están haciendo fomentar, en tal caso el día de mañana no ser rebeldes, respetar las autoridades, mantener todo limpio, o sea, una serie de elementos que se van sumando a lo largo de nuestra vida que el día de mañana nos hace cuestionarnos y llenarnos de bastantes dudas. Bueno, en eso estamos, y así en ese sentido tenemos que ir conduciendo esta crisis universitaria, tenemos que ir radicalizándola, digamos, por decir de alguna manera, o tomando ya formas más estructurales dentro de la Volvemos por universidad. todos los caminos en tal caso. Exactamente. Y siendo una máxima, digamos, estructural, que en donde confluye todo esto, la constituyente universitaria. Una jornada vinculante de debate, de participación estudiantil de trabajadores y profesores para constituir una universidad popular, una universidad que responda a las necesidades de los estudiantes de la comunidad universitaria y del resto de la comunidad nacional, por decirlo de alguna manera, del pueblo explotado. También quería hacer eso como conclusión, pero también tenía unos comentarios ahí pendientes que tiene que ver con lo que fue la lucha salarial en las universidades, y que eso no es algo específico en la universidad, sino es también un contexto de lucha que se viene dando por contratos colectivos a nivel nacional muy importante, y por lo que hay que estar muy pendiente. Se marca una lucha nacional de los trabajadores. Exactamente. En el caso de la universidad,
se logró, digamos, bueno, en el caso de la universidad se logró conquistar este contrato colectivo justo para los trabajadores y los profesores, en que conquistado, como dijimos, con movilización, con lucha. Pero no es así el caso del resto de la comunidad de la clase obrera venezolana. En el caso, por ejemplo, de los maestros del liceo, allí se concretó un nuevo contrato colectivo, pero muy con beneficios muy precarios, en donde las burocracias sindicales, ya sea del lado de la central socialista o del lado más perteneciente a la MUD, a las figuras de oposición, pactaron con un contrato bien precario y en las bases de maestros se están pronunciando. De hecho, el sindicato de maestros regional de Lara, Sinafún Lara, está comenzando una lucha importante, llamando a una huelga nacional de maestros, llamando a una lucha de base que logre de las bases conquistar mejoras salariales en este caso. Y bueno, así también vemos el caso de Sidor, donde impresionante otra vez las bases han redoblado a la directiva sindical que se ha mostrado, bueno, a favor de la lucha, pero con esa manera un poco, como decimos, guabinosa, y donde las bases han marcado e impuesto de alguna manera la radicalización de la lucha en Sidor, y así este es un contexto nacional, y así hay que verlo, el caso de la universidad. Como parte de un contexto nacional, en la universidad, gracias a la movilización y el apoyo también del sector estudiantil, se logramos este contrato. Yo lo que veo también es que el piso, que no podemos olvidar tampoco, hemos hecho una importante reflexión crítica, autocrítica y propositiva, el piso sobre el cual estamos, y creo que es un logro a reconocer de este proceso político de Venezuela, que es que el piso sobre el cual discutimos la transformación universitaria es en base a la educación gratuita. Eso yo creo que es un elemento dentro del como logro fundamental de las cosas que se han conquistado, no por dádivas del Estado, es por lucha de los actores. En el caso del sistema educativo venezolano, que hemos podido preservar, bueno, un modelo de educación gratuita. Veamos los ejemplos y las movilizaciones de los estudiantes en otros escenarios, como mencionábamos al principio, donde la cuestión de fondo es la perspectiva de sus respectivos gobiernos de privatizar la educación, movidos por el interés de lucro y negando un derecho humano fundamental. Yo creo que ese piso es importante reconocerlo, es importante reconocer los avances en términos de inclusión universitaria, no es poca cosa avanzar de una matrícula universitaria en el año 98 de sobre los 600.000 estudiantes a más de 2,5 millones de estudiantes, la creación de una cantidad importante también de universidades, la perspectiva de conformar, de la municipalización de la universidad, con núcleos universitarios en las localidades, en los barrios, en los pueblos. Yo creo que es importante eso como piso para dar esta discusión. Sin embargo, queda pendiente y es importante diferenciar lo que es la inclusión universitaria con lo que es una transformación universitaria. La inclusión, la masificación, no ha implicado hasta ahora una transformación real. Es allí, bueno, el salto cualitativo necesario de este proceso político, de esta sociedad venezolana, que es replantearse el modelo educativo, que es replantearse, entendiendo las instituciones educativas, no como instituciones dadas, bueno, que nacieron de un día para otro y que son así, bueno, nunca se pueden cambiar. O sea, toda institución social es un producto histórico. Los métodos de evaluación del 1 al 20, por ejemplo, que son normales, que lo tenemos internalizados, que prácticamente no vemos otra forma de evaluación, hay que entenderlos como producto histórico. Y siendo producto histórico son transformables, son cambiables, se pueden replantear. Entonces es el llamado fundamental, y yo lo digo a modo de conclusión para terminar mi intervención y darle la parte final a ustedes, muchachos. Entonces la necesidad concreta, bueno, es un llamado a una constituyente universitaria que, bueno, se plantea cuestionar esta normalidad de las evaluaciones, esta normalidad de los exámenes, esta normalidad de que los cogobiernos universitarios, la relación profesores-estudiantes sea apabullante en favor de la representación profesoral, muy poca representación estudiantil y nula participación de los trabajadores. Es romper con toda esa normalidad de cómo se maneja el presupuesto en manos de, bueno, esos tecnócratas, de esos gerentes eficientes, entre comillas. Bueno, es replantearse esa normalidad y construir a partir del debate, a partir de la deliberación, bueno, un nuevo instrumento educativo, bueno, que conforme hombres y mujeres al servicio, bueno, de la transformación real de sus realidades. Ahora, bueno, los dejo con Satia, que nos va a recomendar un libro para concretar. Mi libro de autoayuda. Entonces los recomiendo a todos los que nos están ¿Tú escuchando. lees libros de autoayuda? Sí, este en especial, esto sí es un libro de autoayuda. Esto nos remonta a lo que es la historia de la educación argentina. Se llama Culturicidio, se los recomiendo
incisivamente. Es de Francisco Romero, el autor de esta obra, en la cual es un ensayo que nos refiere a los decesos culturales que sufrió Argentina y es un libro obligatorio. Quería comentarles una frase para la reflexión de dicho libro, se los recomiendo. Dice así: ¿qué clase de espacio brinda hoy la universidad a los jóvenes para que estos puedan acceder, a través del ejercicio lúcido de la palabra y el conocimiento humanístico y científico, a la comprensión del lugar que ocupan en el mundo, como personas e integrantes de un colectivo, a la interpretación de la complejidad de su tiempo y de las dimensiones sociales y éticas de la profesión que han escogido para insertarse en la comunidad en la cual viven? Entonces esto yo lo uno con el comentario que hacía Miguel anteriormente sobre el Comité Autónomo de la Transformación Universitaria, una propuesta que se está llevando muy localmente en la actualidad en la Universidad Central de Venezuela, un primer núcleo en la Escuela de Historia, en donde tienen estas propuestas, en donde se está discutiendo qué educación se requiere, en donde se está definiendo para quién va la educación. Entonces estos son núcleos, a pesar de que sean pequeños, son primarios y elementales para la construcción de ese gran planteamiento que nosotros tenemos a lo largo del programa haciendo énfasis. Creo que Carlos también nos quería compartir una frase de un libro que se está leyendo en estos momentos. Ah, qué compromiso, me agarraste fuera de base. No, sí, hay que apelar a la historia también. Esta parte final, recomendar también libros para el debate argumentado, ¿no? Y esa perspectiva que se nos viene de difundir, de enamorar, de proyectar nuestras ideas. Esto es un proyecto que también tiene raíces históricas. Una de las raíces, tú lo mencionaste anteriormente, Simón Rodríguez, ¿no? Qué vigencia del pensamiento de Simón Rodríguez, un pensador muy avanzado, ya casi, bueno, vivió hace ya casi 200 años, pero qué vigente están hoy en nuestra sociedad sus planteamientos, su perspectiva. Voy a recomendar un libro sobre, se llama Robinson y Freire hacia la educación popular. Es una recopilación del pensamiento educativo de dos pilares de la reflexión educativa en América Latina. Y eso es importante, que son pensadores nuestroamericanos, no son paradigmas de otras continentalidades, de otros continentes, perdón. La recopilación de Robinson, de Simón Rodríguez, es de Juan Calzadilla, y es todo su pensamiento político, educativo, económico, social. Y la de Paulo Freire es un resumen de su pensamiento, de la pedagogía del oprimido, hecha por el luchador popular Carlos Carle. Es un libro que recomiendo, y hay una frase allí que extraigo rapidito para conectarlo con lo que tú venías diciendo. Lo que apostamos los traigo de Paulo Freire, es reflexionar sobre nuestro propio poder de reflexionar, ¿no? A veces no nos damos cuenta que la capacidad reflexiva, imaginativa, creativa, crítica del ser humano tiene un poder ilimitado que nosotros mismos no nos hemos dado cuenta o no se nos permite que nos demos cuenta. Entonces, bueno, recomiendo en esta parte final del programa este libro, Robinson y Freire hacia la educación popular. Bueno, compañeros, compañeras, Radio Escucha, este fue nuestro 7º programa. Recuerden que recuerden que nos pueden escribir a giseroguarura@gmail.com para que nos manden sus opiniones, temas que quisieran compartir o cualquier otra propuesta comunicacional, militante con la que podamos ayudar y estrechar un lazo. Esto es Radio Guarura TV, en nuestro programa El Ajicero, transmitido a través del sistema libre y militante de comunicación La Guarura. Conclusión final, Miguel y Satia, se vienen épocas importantes para la educación, para la universidad venezolana. La crisis no termina, por más allá de los arreglos salariales, hay cuestiones de fondo. Es necesario trascender la inclusión y avanzar hacia una transformación real. Es necesario una constituyente que se replantee el modelo educativo, que rompa con esas normalidades impuestas. Esto fue El Ajicero, estamos agregando al debate. Les habló Carlos Alberto Novella en compañía de Miguel Denis, Satia Rengifo a través de Radio Guarura TV. Hasta luego. Gracias por escucharnos. Esta mañana me he levantado, oh vela chao, vela chao, vela chao. Esta mañana me he levantado y he descubierto al hombre sal. Oh guerrillero, me voy contigo, oh vela chao, vela chao, vela chao, chao, chao.
Puente de los franceses, puente de los franceses, puente de los franceses, mamita mía, nadie te pasa, nadie te pasa. Porque los milicianos, porque los milicianos, porque los milicianos, mamita mía, que bien te guardan, que bien te guardan. Puente de los franceses, puente de los franceses, puente de los franceses, mamita mía, nadie te pasa, nadie te pasa. Porque los milicianos, porque los milicianos, porque los milicianos, mamita mía, que bien te guardan, que bien te guardan. Por la casa de campo, por la casa de campo, por la casa de campo, mamita mía, y el Manzanares, y el Manzanares. Quiere pasar el fascismo, quiere pasar el fascismo, quiere pasar el fascismo, mamita mía, no pasa nadie, no pasa nadie. Madrid, que bien resistes, Madrid, que bien resistes, Madrid, que bien resistes, mamita mía, los bombardeos, los bombardeos. Dios. Alicia, con nosotros.